Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón y determina justicia aquí. Dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Debo dar gracias al Espíritu Santo por guiarnos siempre en cada serie. Y en esta ocasión comenzamos hace unas semanas esta serie que titulamos Contaminados. Y esta serie obedece a la fuerte influencia que ejerce la actual situación país, donde ustedes y yo escuchamos a diario escuchamos, leemos mensajes. Me decía el pastor Citronelli en esa conversación cercana, viendo su teléfono y tratando de responder algo allí, me dice, ¿cómo nos han atrapado las redes sociales? Y a través de esas redes podemos ver videos, escuchar, leer, y no todo lo que vemos, no todo lo que escuchamos es bueno. Es más, me atrevo a decir que gran parte es negativo, es contaminante, es tóxico. A veces nos aturden esos mensajes, como también muchas veces esos mensajes nos seducen. De manera que estamos expuestos. Yo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir este domingo aquí, todos los que estamos aquí estamos en riesgo, de una o de otra manera. Hoy quiero avanzar un poco sobre aquello que dejamos inconcluso, que esto es más que un asunto audiovisual. Esto tiene que ver con algo más poderoso, tiene que ver con voluntad, tiene que ver con decisiones. Y eso la Biblia lo llama, y en este pasaje de Jeremías lo llama el corazón. Es adentro de nosotros donde está el problema, pero también está la solución. Decía Lutero que no podemos evitar que las aves, los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nidos. Tú puedes escuchar, tú puedes ver cualquier cosa, no puedes escabullirte de todo esto, pero sí puedes evitar que lo que ves o escuchas pueda manipular tu voluntad. Ese corazón del que habla Jeremías suele ser afectado al punto de que si lo permitimos puede producir conductas enfermizas que no solamente te contaminan a ti, sino que también puede ser instrumento para contaminar y afectar a tu entorno. Entonces, es aquí donde la palabra de Dios debe jugar un papel importante, y eso también es una decisión de que esa palabra pueda ayudarnos a blindarnos de esas cosas. Es una decisión. Fíjense las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Quítense, diga conmigo, debo quitar, acúñele, es mi decisión. No los escucho, se me fueron. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente. Libérense, decisión, es tú. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Otra traducción, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Todo esto, ¿qué determina? ¿Qué determina? Determina que es una decisión. Es fácil decir fulano tiene la culpa, el otro y el diablo tiene la culpa. No. Todos esos elementos, sean naturales, sean espirituales, pueden tratar de afectarte, de seducirte, pero tú eres quien debes decidir si eso te afecta o no. Así que finalmente, al final del camino, frente a cualquier situación, la culpa es tuya. ¿Recuerdan la canción de las 4 monedas? Eso no lo saben los muchachos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. La culpa es tuya, la culpa es tuya. Porque somos nosotros quienes decidimos si ese mensaje lo aprobamos, lo convertimos en conducta o lo rechazamos. Diga conmigo, ¿qué debo quitar de mí? Las palabras de Pablo a los Efesios dice, quita. Ahora la pregunta personalizándola hoy es, ¿qué debo quitar de mí? Un corazón contaminado es lo más terrible que pueda haber. Eres infeliz y puedes hacer infelices a todos los que están a tu alrededor. ¿Qué debes quitar? Debes quitar de tu corazón pensamientos contaminantes. La pregunta que te hago esta mañana es, ¿te suena extraña esa palabra para esta conferencia? Contaminante, porque normalmente, y cuando tú vas al diccionario, o buscas al señor Google o cualquiera de esos buscadores y pones la palabra contaminación y te aparece contaminación sónica, contaminación ambiental y no consigues por ningún lado contaminación espiritual. Pero la Biblia sí habla de la contaminación espiritual, de cosas que te roban la felicidad, pensamientos que te roban la felicidad. Hay 2 palabras aquí que voy rápidamente diciéndoles que esas 2 palabras determinantes e importantes en esta mañana son las palabras pensamientos y la palabra corazón. Pensamientos y contaminación que nos llevan indudablemente al centro de nuestras emociones en la perspectiva judía. Es el corazón. Voy a definir rápidamente porque mi intención siempre es ser pedagógico. Bueno, nosotros usamos a menudo la palabra pensamiento, pero ¿cómo se define un pensamiento? En otras palabras, ¿qué es un pensamiento? Y lo que les traigo en este día es que pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente muchas veces abstractos, voluntarios o involuntarios, y aquí es donde está el asunto, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. En otras palabras, los pensamientos, ¿qué son? Ideas. ¿Qué son los pensamientos? Son recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Todo lo que viene a tu mente, sean ideas, sean creaciones, sean recuerdos malos o buenos, son pensamientos. ¿No te ha pasado que algunas veces dices, ¿por qué yo estoy pensando en esto? ¿No te has hecho esa pregunta? Te llegan pensamientos así locos.
¿Y por qué estoy pensando en esto? Porque los pensamientos pueden ser voluntarios o involuntarios. Y que nuestro entorno puede influir sobre lo que pensamos y creemos. La palabra contaminación, se la cité el domingo cuando comenzamos esto, es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. Y esta definición tiene que ver precisamente con todos esos tipos de contaminación ambiental, sónica, cualquiera que sea. Pero podemos aplicarla a lo que tiene que ver con pensamientos contaminantes o contaminados. Y fíjense, la contaminación es siempre una alteración negativa del estado natural ¿de qué? En este caso, hablando de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Así que la probabilidad de que una persona entre en contacto con algo contaminante se le llama riesgo. Y por eso he dicho en varias ocasiones, y hoy lo digo por segunda vez, todos los que estamos aquí, mientras yo vaya pasando mi mano, usted va a levantar la suya. Todos los que estamos aquí estamos en riesgo. Porque todo lo que ves o todo lo que escuchas, si trae elementos contaminantes, estás en riesgo. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Entonces la Biblia habla precisamente de pensamientos contaminantes y cómo combatirlos. ¿Qué Freud, ni qué quién y quién más? La Biblia es un libro completo que te habla de astronomía, te habla de psicología, te habla de toda la ciencia, porque Dios es el Dios de las ciencias. Pablo le dice a los filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta que yo me hago, ¿de qué te va a guardar el entendimiento? Pues de cosas malas, de pensamientos negativos. Y me preguntarás, pastor, ¿cómo combato estos pensamientos oscuros, desagradables que vienen a mi mente? Bien por lo que veo, por lo que escucho o de manera involuntaria, ¿cómo los combato? El apóstol está diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, Él lo va a guardar, pero yo tengo que hacer algo. Y la respuesta está, por lo demás, hermanos. Y entonces comienza lo que llamamos una sustitución, diga sustitución, que no es otra cosa que sustituir lo malo por lo bueno, pensamientos malos por pensamientos buenos. Y entonces dice Pablo, orientando a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto, ponte el dedo aquí, en esto debo pensar. Se llama sustitución. Cuando Pablo está diciendo en qué debes pensar, indirectamente dice que no debes pensar ¿en qué? En la mentira, en lo deshonesto, en lo injusto, en lo impuro, en lo desagradable, en todo aquello que tenga que ver con lo inmoral. Diga, estoy en riesgo. Voy a mencionar solamente algunas cosas, tengo detalles, pero alguien creó una lista, es larga. Yo tomé algunas y añadí una.
de algunos pensamientos contaminantes que se deben evitar. Número 1, pensar que eres una víctima. Este es un pensamiento recurrente en muchas personas. Es recurrente en muchas personas. Pobre de mí, qué mala suerte. La agarraron conmigo, no pegó una. El pensamiento recurrente de victimizarse está en la raya de una cosa que se llaman complejos, especialmente el de inferioridad. Entonces siempre somos la oveja negra, siempre nos estamos quejando y siempre le estamos echando las culpas a los demás o a las circunstancias. 2, preocuparte por lo que piensan los demás. Es también un pensamiento recurrente que le roba la paz a mucha gente. Todos debemos admitir que este pensamiento es inevitable. El problema es cuando dejamos que este pensamiento se convierta en algo obsesivo. Es decir, que siempre estemos limitándonos a lo que otros piensan. Hay que tener cuidado con este pensamiento. Muchas veces es cierto que otros piensan algo de ti. La pregunta es, ¿qué piensan acerca de ti? Y la otra cosa es que nadie piensa en ti y tú estás creyendo que piensan en ti. Número 3. Este es otro pensamiento recurrente, maligno y destructivo. Pensar que tu pasado determina tu futuro. Personas que son esclavas del pasado. Un error cometido en el pasado no quiere decir, no determina tu futuro, a menos que te hagas esclavo de una cosa que se llama culpa. Y no trates de vencer ese pensamiento que te oprime y no te deja avanzar hacia el futuro que Dios quiere para ti. Esta mañana yo puedo decir aquí, por el Espíritu Santo, que hay gente que tiene su futuro amarrado. Y no es el diablo. Y no es la iglesia. Y no es el pastor. Y no es tu familia. Ni tampoco tu condición social. Eres tú mismo que te aferras a un pasado, a una culpa, que te aferras a cómo me trataron, a cómo me criaron, es que fui violado, es que fui maltratado. No, ese es un pasado. Y por lo tanto eso ocurrió, se quedó atrás. Ahora hay un futuro que Dios ha determinado y te está diciendo lo que viene para ti es esto, aquello y lo otro, y todo redunda para bien. Pensamientos que contaminan y destruyen tu futuro. Número 4, y este es el último. Este lo he añadido yo a esa lista que investigué, porque tiene mucho que ver con nuestra realidad social, política y económica como venezolanos. Lo he generalizado y lo he llamado pensamientos perturbadores. Este tipo de pensamiento es el que está contaminando a una gran parte de los venezolanos. ¿Saben por qué? Por una cosa que se llama incertidumbre. Una incertidumbre acerca de qué, acerca de lo que ocurrirá. Y la gente no duerme, pierde el sueño pensando qué va a pasar mañana.
La gente está asustada, preocupada, porque no sabe qué va a pasar con su salud, con su economía, con su familia, con sus estudios, con su empleo. Atendí hace un par de domingos a un hombre, un padre de familia aquí, preocupado porque la empresa cerró. Y entonces, pastor, y ese hombre lloró, un hombre así alto, fuerte. Ahí lloró en mi hombro porque la empresa había cerrado y él ahora no sabe qué va a hacer. Su futuro le genera una incertidumbre y así está la gran parte de esta población, de este país, con una mente con pensamientos contaminados. Job decía: mis ojos se oscurecieron de tanto dolor y mis pensamientos todos son sombras. Es una declaración bien depresiva, ¿no? Los discípulos de Jesús pasaron por esto que tú estás pasando hoy, por pensamientos perturbadores que están contaminando tu vida, porque eran seres humanos. Ellos habían perdido la esperanza. ¿Recuerdan aquel pasaje interesante del camino de Emaús? Busquen esa historia en el capítulo 24 de Lucas cuando puedan, no lo haga ahora, pero es la tarea, Lucas 24. Jesús ya había muerto, era el tercer día, él había prometido que al tercer día resucitaba y tal, y ellos van comentando camino a una ciudad llamada Emaús, muy tristes, muy perturbados, sin esperanza, y ahora, esa palabra no lo dice allí, pero la pongo yo, ellos decían: a esto se lo llevó el diablo. Si la Biblia fuera venezolana, ellos hubiesen declarado eso. Esto se lo llevó el diablo. Me gusta cómo algunos dicen diablo. Esto se lo llevó el diablo. Pero mientras caminaban, hubo un tipo que se les unió. No lo sabían quién es, pero esta persona comenzó a preguntarle: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hablan ustedes? Y tal y que se. Y ellos comenzaron a manifestar con sus palabras lo que pensaban. Una gran carga de perturbación y temor. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, este desconocido se le coloca y les pregunta: ¿por qué estáis turbados y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Qué interesante, ¿verdad? Tan clarito que habla la Biblia. Y la gente por allí: es que ese libro yo no lo entiendo. Me hace acordar. Voy a poner un testimonio aquí. Me hace acordar en el Instituto Bíblico, en Barquisimeto, había un estudiante que estaba tapado. Y el hombre se angustió tanto, pero le dio una crisis de verdad, que entró al baño, agarró un tobo, ¿verdad? Se lo metió en la cabeza. Es que soy bruto, es que yo soy bruto. Me acuerdo de ese caso. Es tan claro. ¿Por qué estáis turbados y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mire la palabra, subir. Estuve investigando que la palabra griega para turbación es tarazo, casi es tarado, tarazo. Y esa palabra significa agitación, perturbación. Está relacionada con las mentes de los atemorizados o perplejos. Así estaban los discípulos, atemorizados y perplejos. Hermanos y amigos, el asunto aquí es que esos pensamientos suelen colársenos y muchas veces nos contaminan. Quiero dejar 3 antídotos para sanar nuestros pensamientos. 3. El primero de ellos, y fíjense que no estoy en un orden jerárquico, eso lo colocará usted. ¿Quién es primero, quién es segundo o quién es tercero en su orden de importancia?
Salomón nos enseña uno. Salomón enseña que cuando no podemos solos, necesitamos de alguien que nos ayude. Y esto es lo que llamamos un consejero espiritual. 4 ojos ven más que 2. La Biblia dice que 2 son mejor que 1. Y la Biblia venezolana dice que 2 cabezas piensan más que una. Es una cuestión de perspectiva. Cuando yo era un adolescentico, hice un curso de dibujo arquitectónico. Y allí aprendí la importancia de lo que es la perspectiva. Si hay algún ingeniero aquí, va a corroborar lo que yo estoy diciendo. Y son las diferentes posiciones que tú tienes de un objeto. Esta perspectiva es diferente para todos los que estamos aquí. Los que están de este lado, a mi derecha, tienen una perspectiva de este objeto. Los que están a mi izquierda tienen una perspectiva. Los que están frente a mí, otra. Y yo, que estoy delante del objeto, tengo una perspectiva. Entonces, cuando nosotros estamos turbados, hay pensamientos recurrentes negativos, nosotros necesitamos a alguien que nos ayude, un antídoto. Y ese antídoto puede estar muy, pero muy cerca. Salomón, en su libro de Proverbios, los pensamientos, dice, son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Y para él como que esto era muy importante, porque luego dice más adelante, los pensamientos con el consejo se ordenan, se alinean, y con dirección sabia se hace la guerra. Así que si tienes pensamientos que están contaminándote, que tú entiendes que no son buenos ni saludables, busca ayuda. Miles y miles de personas en estos más de 40 años como pastor, he ayudado a personas a alinear sus pensamientos, porque han buscado un consejo. Ahora, algunos se alinearon y otros se terminaron de desalinear. No por el mal consejo, sino porque una cosa es escuchar el consejo y otra cosa es seguir el consejo. Así que tienes pensamientos recurrentes negativos que te están contaminando, que te están robando la paz, busca un consejero espiritual. Hablamos de un pastor, hablamos de un ministro de la iglesia, hablamos de gente madura espiritual y te van a ayudar. El segundo antídoto nos lo enseña el rey David, el papá de Salomón. Y David enseña que cuando no podemos solos, necesitamos de la sabiduría, pero ya en un nivel superior, no de un consejero, sino el consejo de Dios. Y usted me preguntará, ¿dónde encuentro a Dios para pedirle ayuda? No tienes que buscar mucho. Levante su Biblia, por favor. Levántela. Levante su Biblia. Ahí está Dios. 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 Busca la palabra de Dios. Busca el consejo que está allí en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su placer, su delicia. Y en esa ley medita, reflexiona de día y de noche. Y eso tiene resultados. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto permanece. Número 3. Fíjense que en estos 3 antídotos estoy mencionando ¿a quién? ¿A quién mencioné primero?
¿A quién mencioné primero? ¿Quién nos dio el primer antídoto? Salomón. ¿Quién nos dio el segundo antídoto? El tercer antídoto nos los da nada menos y nada más que Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos, escucha bien, Jesús enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo sería para ellos consolador y maestro. Decía Jesús a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros hasta mañana. Y añade Jesús: y Él os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El tercer antídoto que tenemos aquí es nada menos y nada más que el Espíritu Santo de Dios. Y para asegurar eso, Jesús les estaba diciendo a ellos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar como unos huerfanitos por allí. Y dijo que el Espíritu Santo vendría, moraría en ellos, y esa promesa te alcanza a ti y me alcanza a mí. Pon simbólicamente tu mano sobre tu corazón y di conmigo: el Espíritu Santo está en mí. Ahora, el Espíritu Santo no está en ti porque es un adorno, porque es una marca. No, está en ti para cumplir funciones especiales. ¿Estás triste? El Espíritu Santo es el consolador. ¿Tienes pensamientos depresivos, constantes? El Espíritu Santo es tu consolador. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes interrogantes? El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que el Señor ha dicho. Por eso esta mañana, cuando comenzamos a adorar al Señor, les decía que esto no es un evento. Esto es el Espíritu Santo que está entre nosotros. Esto que pasó la semana pasada, no necesitamos traer al pastor Citronelli para que ocurra, porque no es Citronelli, es el Espíritu Santo de Dios que está en ti y está aquí. Póngase de pie, por favor. Quiero que repita después de mí estas palabras del profeta Isaías. Tú guardarás, otra vez, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Después de mí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Levante su mano, por favor. Padre, esta mañana agradezco este tiempo, el tiempo de la palabra, el tiempo del entrenamiento y la formación. Cada mano que se levanta es una mente. Cada mano que se levanta son pensamientos. Esta mañana, Señor, te pedimos que nos descontamines. Purifícanos.
Desaloja de nuestros corazones todo pensamiento contaminante, todo pensamiento de ira, de amargura, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento depresivo, todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de desesperación, todo lo malo. Esta mañana los reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos lo que tu palabra dice: y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy, Señor, pedimos tu paz. Trae paz al corazón. Trae tu paz que no es medible. Trae tu paz que es generosa, no como el mundo la da. Señor, que podamos afrontar toda crisis, cual sea, en paz, porque nuestros pensamientos y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Amén y amén. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.